Muy bien, comenzamos hoy. Vamos a aclarar una cosita que quedó en el chat como una duda. Hubo una discusión sobre el conectivo en el endometrio. Sí, claro, siempre que haya vasos o nervios, van a tener que estar dentro de algún conectivo, preferentemente laxo, por supuesto, y aunque sea muy delgado y no lo alcancemos a ver, está. Por lo tanto, todas estas células que proliferan en el endometrio, en la etapa proliferativa o estrogénica, corresponden a células que van sosteniéndose en un andamiaje de, por supuesto, conectivos pequeños, pero conectivos muy profusos en red, que están sosteniendo estas células y, por supuesto, en donde crecen, se dan angiogénesis y crecen los vasos, los capilares. Y eso quería aclarar en primer lugar. Bien, vamos a tener que retomar luego lo femenino para ir a un pequeño detalle de cómo sucede la embriología en las primeras etapas, pero no quería dejar de dar algo explicado aquí de cómo es la reproducción masculina y fundamentalmente la gametogénesis, porque vimos la gametogénesis, formación de la gameta femenina, pero no dijimos nada de la gametogénesis masculina, salvo en la primera clase que mencionamos, que daba lugar una célula germinal a espermatogonias y que éstas sufrían meiosis 1 y meiosis 2 y daban 4, cada una de ellas 4 espermatozoides, todos viables y fértiles en principio. Bueno, si se observa aquí la pizarra, voy a tratar de explicar cómo ocurre el juego hormonal y dónde ocurre la gametogénesis masculina. Para lo cual, primero vamos a poner sistema reproductor masculino. Sistema reproductor masculino. Sí. Aquí la gónada o órgano sexual primario. Lo primero es un esquema general. En un esquema general tenemos que las células germinales invadieron una masa de células que en principio va a ser un ovario. Eso lo hemos dicho alguna vez, creo. Entonces, esta masa de células es invadida por células que migran, que son las células germinales, y que se van a localizar en el interior. ¿Cuándo se van a localizar en el interior de esta masa, que sería el primordio del ovario? Cuando de los cromosomas sexuales, el par X, Y, porque este va a ser un varón, cuando del par X, Y o par sexual se active la parte que no es homóloga, o sea, que no es como el X, que sería esta parte, sino esta parte que es propia del varón y que se llaman genes holándricos. O sea, la parte holándrica del cromosoma Y o Y es una parte que no se puede asociar, complementar o unir con las partes del Y porque son propias del cromosoma Y entonces propias del varón. Esta parte del cromosoma tiene enrollada lo que se llaman los genes holándricos. Cuando se expresan o al expresarse los genes holándricos, ocurre que esas proteínas derivadas de la expresión de estos genes holándricos provocan que las células germinales se profundicen en lo que era un ovario tentativo y ahora se transforma en un futuro testículo. Al transformarse en un futuro testículo, entonces las células germinales dejan de estar periféricas, como iba a ser en el ovario, para hundirse o profundizarse. Y allí se organizan
formando una estructura que es el túbulo seminífero. ¿Cómo es un túbulo seminífero? Las células germinales, a las cuales voy a volver a hacer en azul, aquí se van a transformar y dividir, originando lo que vamos a llamar espermatogonias. Espermatogonias. Las espermatogonias no pueden estar en el aire, es decir, que están apoyadas, ¿sí? Van a estar apoyadas, por supuesto, en una especie de lámina basal, formando este túbulo, ¿sí? Esto va a ser un túbulo muy microscópico, que es el túbulo seminífero. ¿Cómo me acuerdo del nombre? Semin, lleva las semillas, el semen. Seminífero, fero hace referencia a lleva el semen. En definitiva, forma el semen. En el túbulo seminífero, entonces, hacia afuera, hacia la pared, digamos, hacia la parte más externa, están las espermatogonias, que son las verdaderas células madre de los espermatozoides. Obviamente que acá hay una lámina basal, ¿no es cierto?, que la sostiene, porque no deja de ser, por ahora, un tejido epitelial. Sí, Estefanía, ¿qué querías preguntar? A ver si está escrito. Sí, el gen SRI, Luciano, es uno de los genes holándricos más importantes, que es el que permite justamente expresar durante el desarrollo embrionario el testículo. Porque justamente por defecto todos los embriones en el inicio van a tener hormona mulleriana que fuerza el desarrollo hacia el femenino. Entonces se tiene que expresar la hormona antimulleriana para anular los conductos mullerianos que van a dar lugar al tracto femenino. Entonces, el gen SRI, cuando se expresa desde la parte de los genes holándricos, provoca, por un lado, que se conviertan, digamos, mediante la acción proteica y las señales, esta gónada primitivamente ovárica se transforme en testículo y que lo que eran las células germinales que iban a dar ovogonias y luego ovocitos se transformen en espermatogonias y luego en espermatocitos. Bien. En etapa embrionaria de un varón estamos y recién se está dándole información a este acúmulo de células de que se debe transformar en un testículo y que dentro tienen que aparecer en forma de conductos enrollados o espiralados todos los túbulos seminíferos. Bien, entonces, estos túbulos seminíferos, vistos en un testículo, si lo pudiésemos cortar, están todos dispuestos como enrollados y como en espiral y como si miraran a un punto, ¿sí? Y entre ellos, lo que sería el blanco del dibujo aquí, que hay un pequeño conectivo que los separa, son miles los túbulos seminíferos y todos separados por conectivo. O sea que yo aquí, por fuera del túbulo seminífero, ¿qué tengo? Bueno, otro túbulo seminífero que pasará por aquí, otro que pasará por aquí, y aquí ¿qué tengo? Un intersticio, que quiere decir que está entre estos tejidos y que obviamente es un conectivo, pero que va a tener células con más funciones que un simple conectivo. Bien, hasta ahora entonces este varón
recién embrionariamente se está determinando que va a ser un varón, y las células germinales están transformándose, digamos, en espermatogonias alojadas dentro de los túbulos seminíferos, haciendo la pared o formando estos túbulos y mirando, digamos, estos túbulos en el órgano testicular a, digamos, un punto, por decirlo así. Bien, ¿qué está pasando o qué va a pasar luego en este túbulo seminífero? También se van a diferenciar unas células especiales, las cuales son bastante más voluminosas que todas las otras. Su citoplasma es bastante grande y es como que envuelve y abraza al resto de las células, y normalmente se les ve, cuando se lo ve, un núcleo bastante grande y algo triangular, digamos, sería un tetraedro, digamos, en 3D, y se llaman células de Sertoli. Con ese, las células de Sertoli, digamos, se las llamó en algún punto células nodriza, porque era como que acompañaban a la transformación que van a sufrir las espermatogonias en espermatozoides. Bien, en realidad están así como metiéndose, rodeando todas las espermatogonias, así que encontramos su citoplasma por todos lados, digamos, entre las células. Bien, hasta aquí tenemos dos tipos celulares importantes, y aquí adentro, en los túbulos seminíferos, va a ocurrir la espermatogénesis. Un tercer tipo importante no está en el túbulo seminífero, sino va a estar en lo que era la masa transformándose originalmente en testículo, o sea, en los intersticios. Acá van a aparecer diferenciándose unas células que también son aproximadamente tetraédricas o vistas así como triangulares, con las tinciones comunes se las ve bastante coloridas de rojo, por decirlo así, y estas son las células intersticiales, también llamadas de Leydig, por quien las describió y las estudió. Leydig, las células de Leydig o intersticiales. Están fuera, entre los túbulos seminíferos del intersticio. Bien, vamos a terminar ahora con las células de Leydig porque es más fácil decirlo ahora. Las células de Leydig elaboran una serie de hormonas que son llamadas masculinas, mal llamadas masculinas, y su principal producción es T, o sea, la testosterona, un andrógeno. Pero también elaboran lo que se llama la DHT, la dihidrotestosterona, que es lo que realmente liberan y luego se transforma enzimáticamente en testosterona. El punto es andrógenos. Y ustedes, si recuerdan, los andrógenos, ¿de qué tipo de naturaleza química son? Esteroideas. Las hormonas sexuales son esteroideas, los andrógenos y estrógenos eran esteroideas. Por lo tanto, no hay acumulación de testosterona acá, sino que se libera demanda. O sea, que necesitamos una señal que les diga a las células de Leydig: libérame testosterona, libérame testosterona, libérame testosterona. Esa hormona es similar a lo que en el tracto femenino hacía que se produzca en el cuerpo lúteo la progesterona. Por lo tanto, la hormona que viene a dar la señal aquí
de que estas células intersticiales liberen la testosterona es la llegada, que en el varón es constante, de la LH hipofisaria. La hormona luteinizante que hacía cuerpo lúteo y progesterona, por lo tanto, en el ovario, en el varón, hipófisis la libera prácticamente en forma constante y esa LH encuentra, difunde por sangre, por supuesto, y encuentra aquí receptores no de superficie, sino en el interior de estas células de Leydig o intersticiales y les dice que liberen testosterona. Y como la testosterona se va a escapar por la membrana, va a difundir. Entonces, imagínense que acá están las células de Leydig entre estos tubulitos. Por lo tanto, la testosterona está bañando acá a todos estos túbulos seminíferos y como pasa por todos lados porque es lipídica, está bañando entonces a todos los túbulos seminíferos porque alrededor de todos los túbulos seminíferos hay células de Sertoli liberando DHT y testosterona. ¿Estamos? Bien. Profe. Sí. ¿La LH entonces es como el estímulo para que se libere la testosterona? Exactamente, es la comunicación, la orden, el estímulo hipofisiario para que se libere testosterona. ¿Cuál es el chiste acá? Que lo que va a ocurrir acá dentro del túbulo, que es formar espermatozoides, a tiempo y en forma, necesita que esté presente en el proceso los andrógenos, la testosterona o DHT. Pero esta producción de espermatozoides no va a ocurrir ¿hasta cuándo? Hasta que el niño se desarrolle y tenga la pubertad. Por lo tanto, esto ocurre para formar el órgano embrionario testículo, que se forman las células, los túbulos seminíferos, pero todavía no han entrado en acción de liberar las hormonas sexuales hasta que venga la pubertad. Cuando venga la pubertad, van a aparecer las dos gonadotrofinas, FSH y LH. Por ahora estoy diciendo cuál es el efecto de LH. Y acá no tenemos que pensar en qué etapa aparece LH porque el varón no cicla como la mujer. Entonces, todo el tiempo, a partir del desarrollo sexual, la hipófisis va a liberar LH. La LH va a estar disponible y va a empezar a estimular desde la primera vez que el varón tenga la primera pulsión sexual, digamos, y tenga la primera producción de semen, va a estar constantemente presente, haciendo que las células de Leydig constantemente liberen andrógenos. Los andrógenos del intersticio van a estar entrando, ingresando, bañando a las células que están dentro de los túbulos seminíferos. Y adelante que esa testosterona o DHT van a ser necesarias para que el desarrollo de los espermatozoides aquí dentro sea normal, ¿no? Bien, pero esa es una gonadotrofina, la LH. Nos falta la otra, que es la FSH. Acá no hay folículo, pero hay túbulos seminíferos con espermatogonias. Entonces, FSH es la que madura el proceso de formación de espermatozoides. No folículo, pero sí en tubito. Entonces, FSH es la que estimula a las espermatogonias a iniciar el proceso de meiosis para formar las gametas masculinas. Entonces, ahora sí, voy a tomar una de estas, cualquiera, por ejemplo esta, y voy a decir, esta es una espermatogonia. Con la llegada de FSH hipofisaria, que le dice, quiero espermatozoides, quiero reproducción. Entonces, la espermatogonia comienza su desarrollo o transformación por meiosis 1
y vamos a obtener los llamados espermatocitos 1 o primarios. Por supuesto que tenemos dos. De una espermatogonia tenemos dos espermatocitos primarios, que a su vez sucede la meiosis 2 y cada uno de ellos nos va a dejar 4 células N o haploides, todas igualitas. O sea que lo que estamos diciendo es, como lo que ya sabemos de antes, sabemos que de una célula madre, ¿sí?, obtenemos por meiosis 1 las primeras 2 células más chicas haploides. Estas son 2N y la original era diploide o 2N. Pero estas, por meiosis 2, de nuevo se dividen y entonces tenemos 4 células haploides o N. Estas 4 células viables todavía no son espermatozoides, porque le falta un proceso pautado genéticamente que es bastante complejo y es toda una transformación que deben sufrir. Pero ya son haploides. Lo que pasa es que todavía queda una transformación muy importante y es que los 23 cromosomas que tienen en su interior se envasen, digamos, en otra estructura de estas células. Estas células ahora se van a llamar espermátides y tienen que sufrir una transformación importante para transformarse en espermatozoides. Las espermátides, primero, comienzan a mover el núcleo hacia un extremo del citoplasma. En el otro extremo comienzan a desarrollar el flagelo. Luego se acota el citoplasma a llevar el núcleo y, si recuerdan ustedes, a llevar adelante del núcleo el acrosoma. Luego el citoplasma también empieza a acumular microtúbulos, mitocondrias, haciendo la pieza media y generando el flagelo. Y luego aún se estrechan más y queda el espermatozoide como lo conocemos. Por lo tanto, acá no hay ninguna meiosis ni cosa. Cuando nosotros tenemos acá las 4 espermátides que ya van a estar más cerca del centro del túbulo seminífero, van a hacer su transformación, o sea que vamos a ver algunas más transformadas, otras menos transformadas, y acá en el centro vamos a ver los espermatozoides, como quien diría, más maduros o más listos. Espermátides en diferentes estados de transformación, es una transformación de todo lo que es la estructura del citoplasma y a dónde alojan el núcleo y el flagelo, pero no es que haya otra meiosis ni nada. Ya las espermátides eran haploides. Entonces, en histología, cuando uno hace cortes de testículo y ve los tubulitos seminíferos, pone un mayor aumento en cada túbulo y, si hemos hecho bien la coloración, hacia afuera vamos a ver preponderantemente espermatogonias, en el medio espermatocitos, entre 1 y 2, y más hacia el centro, distintos grados de transformación de las espermátides con algunos espermatozoides ya listos. Bien. A ver qué han preguntado acá. Sí, esto va a comenzar a ocurrir en la pubertad, las meiosis, la transformación a la producción de espermatozoides, y una vez que cuando comience no se va a detener, es decir, todo el tiempo con más y menos velocidad, depende de estaciones, calor, ciclo circadiano y demás,
van a estar en constante formación de espermatíes y espermatozoides. Y sí, Estefanía, ¿cuál es la pregunta? Y Macarena. Profe, creo Creo que apreté sin querer, profe. Bueno, no, intersticio significa entre. El intersticio está, a ver, ¿dónde van a estar? ¿En el aire los túbulos seminíferos? No, están dentro de la estructura del órgano testicular. ¿Qué es lo que hay, como quien diría, acolchando, sosteniendo a los túbulos seminíferos? Un pequeño conectivo que es el intersticio. Y no es solo un conectivo, el intersticio es un conectivo con capilares, con nervios y con las células intersticiales o de Leydig. Bien, mientras esto ocurre obviamente en todo el túbulo, es decir, todo el túbulo está fabricando, por decirlo así, espermatozoides hacia el centro. ¿Cuál es el papel de las células de Sertoli? Las que en realidad son las que reciben fuertemente la señal FSH son las células de Sertoli. Y las células de Sertoli, a su vez, generan una proteína especial que se llama ABP, porque viene del inglés. Es proteína de unión de andrógenos. Una proteína, androgen binding protein, significa en inglés. Las células de Sertoli generan acá su ABP, que lo que hace esa proteína es como concentrar burbujas, digamos, de andrógenos, o sea, de testosterona que llegó desde fuera del túbulo, desde el intersticio, y lo concentran los andrógenos y le dan señales a las espermatogonias para que activen la meiosis. Entonces, ojito acá. FSH estimula las espermatogonias y lo hace en realidad estimulando las células de Sertoli o nodrizas para que éstas, con el concentrado del andrógeno que está ingresando desde el intersticio, lo concentren y entonces ese andrógeno concentrado más las señales de la célula de Sertoli misma impulsan que las espermatogonias hagan espermatogénesis. Por eso, acá que hay un concurso hormonal o sinergia. No hay espermatozoides formados a tiempo y normales si no hay testosterona o andrógenos y si no hay ABP de las células de Sertoli para la espermatogénesis normal. Por lo tanto, necesitamos de hipófisis siempre LH y FSH. Y cuando este muchacho se desarrolló, empezó con la FSH y LH hipofisarias de la hipófisis anterior gonadotrofina. ¿Y quién le dijo a la hipófisis anterior que empezara a liberar gonadotrofina? la hormona hipotálamo liberadora de gonadotrofina. La hormona liberadora de gonadotrofinas hipotalámica, que era la GN de gónado, ¿sí? NRH. Hormona liberadora de las gonadotrofinas, ¿sí? Bien. Y ahora, sí, ahora, otro punto importante es qué pasa si yo... Profe, Sí. no entendí lo de la sinergia. No, o sea, con que en el túbulo vos tengas solo testosterona no anda bien la cosa. Y con que en el túbulo solamente tengas el efecto de FSH impulsando la meiosis, tampoco anda bien. Claro. Porque la FSH impulsando la meiosis sin que haya hormona masculina no funciona bien.
y solo hormona masculina, sin que le digas a las células que hagan meiosis, no funciona bien. Necesitas la sinergia de las dos cosas. Y acá es como decir, en la mujer yo la solapo, ¿no? O sea, yo tengo FSH que suben, que bajan, están altas las dos, una baja, después la otra sube, haciendo un ciclo, una variante a lo largo de los 28 días. En cambio el varón no. Son constantes. El varón es como que todo el tiempo tuviera un folículo formando óvulos, en este caso un túbulo seminífero formando espermatozoides. No puede tener foliculitos porque son tantos los espermatozoides que el foliculito se hace largo y se transforma en túbulos, ¿se entiende? Entonces necesitamos para el varón que estén las dos a la vez siempre, todas en el nivel, digamos, normal, para no decir alto. En nivel normal todo el tiempo FSH y LH, para que haya meiosis, espermatogénesis, y para que sea un proceso normal, deben entrar a los genes a actuar el andrógeno. ¿Por qué digo a los genes? Y porque los andrógenos, al ser lipídicos, van a tener que entrar adentro de las de Sertoli, mover genes para que estas nodrizas, digámoslo así, impulsen, les den las señales adecuadas, los nutrientes adecuados a las espermatogonias para que hagan la espermatogénesis o la meiosis. Así que sí o sí necesitamos las dos cosas. Profe, una duda puede ser rápidamente. Sí. Sí, porque justamente nosotros estamos tratando este eje para el trabajo y una duda me quedó cuando la testosterona se une a esa proteína específica y no está claro en ninguno de los ejes qué tipo, yo lo relacioné al principio, lo entendí como que tenía una retroalimentación negativa, como que modulaba el efecto de la espermatogénesis, pero según lo que usted menciona, en realidad promueve el efecto de la espermatogénesis. Es necesaria para la espermatogénesis normal. Entonces, si vos, por ejemplo, tenés un varón que por una deficiencia genética o lo que fuera, no puede responder al LH, no hay suficiente andrógeno. Eso puede llevar directamente a infertilidad si no puede completar el proceso. O a un espermograma muy pobre si lo hace muy lento por falta de andrógenos. Entonces, FSH sí impulsa que, con Sertoli por supuesto, que esto de las meiosis ocurra, pero al faltar el andrógeno, falta un elemento importante de la sinergia para que esto ocurra normal, y imagínate que la transformación de estas espermatozoides también necesitan los andrógenos que se hayan activado esos genes. Entonces salen espermatozoides pocos o defectuosos o que no pueden mover bien el flagelo o lo mueven muy lento, entonces se quedan en el lugar, o que la transformación estuvo mal hecha, entonces en vez de una cabecita con el núcleo y el acrosoma, tiene un núcleo inflado grande, entonces no alcanza nada rápido y un montón de cosas que pueden suceder allí. Lo mismo si nosotros tenemos mucho andrógeno o andrógeno normal, pero no llega suficiente señal de FSH. De nuevo, otra vez vamos a tener un problema de espermograma muy pobre o nulo. Eso. Los mecanismos moleculares son complejos y si ustedes recuerdan, tienen que ver con la activación de genes por estas hormonas que son lipídicas, en el caso de los andrógenos, pero las hipofisarias son proteicas o glucoproteicas, entonces tienen receptores en superficie, o sea que estas FSH y LH tienen receptores en superficie. El andrógeno va a tener que entrar hasta los núcleos de estas células a ejercer su efecto activando genes e inhibiendo otros. Bueno, el mecanismo dentro de la célula de Sertoli todavía se sigue estudiando, no es fácil conocerlo, es un mecanismo seguramente muy complejo. ¿Y cómo hace para que esta proteína unidora de andrógenos
capture y concentre el andrógeno, reteniéndolo como en el cuerpo de la célula de Sertoli, para poderlo entregar a la célula a las que está abrazando, que son las espermatogonias. Es toda una historia súper interesante de la espermatogénesis. Sumamente interesante. Bien, entonces, Gracias, profe. de nada, ¿qué sucede cuando tenemos esto listo? Es decir, cuando, que es todo el tiempo, pero supongamos que la primera vez que se desarrolló este varón, comenzó su primera producción de espermatozoides. Vamos a tener en la parte central de los túbulos seminíferos un montón de espermatozoides listos. Están listos, pero falta. O sea, listos morfológicamente, pero no fisiológicamente maduros. Entonces, si ustedes observan el esquema inicial que yo hice, los túbulos seminíferos están cargados ahora de espermatozoides estructuralmente listos, pero comienzan a ser llevados hacia este extremo de los túbulos. Y allí son volcados a unos conductos que están en forma de red, que se llama rete testis. No importa, el tema es que se los lleva por movimientos de fluidos dentro de los túbulos, se los lleva acá. Todos confluyen acá a una red. Esta red, a su vez, confluye en un único conducto, y ese conducto, a su vez, va a ir receptando todos los espermatozoides inmaduros, morfológicamente listos, pero inmaduros para su actividad. Y como este tubo tiene que recibir millones y millones de espermatozoides, va a ser muy largo. Y como es muy largo, se enrolla, desde arriba hacia abajo del testículo hasta más o menos por allí. Y hace como si fuera una pequeña cordón o salchichita, digamos así, por arriba del testículo. Este conducto, ¿sí? Este conducto que se enrolló acá es el eferente. Saca fuera del testículo los espermatozoides, por eso eferre, afuera. Y se enrolla, y por supuesto, entre conectivos y una cápsula conectiva y demás, formando lo que llamamos el epidídimo. ¿Por qué este nombre? Epi, porque está arriba, cubriendo por arriba, y dídimo hace referencia a testículo. Entonces, los espermatozoides morfológicamente listos salieron a la red de testis, de allí como unas corrientes, como si nos llevara un río, los llevan al conducto eferente y este se empieza a enrollar porque es largo, lleno de estos espermatozoides quietos, inmóviles, pero morfológicamente listos, y forma la estructura del epidídimo. Desde allí van a haber pasado suficientes horas como para hacerlos madurar completamente y solo les falte activarse. Digo, madurar completamente es que genéticamente estén empezando a moverse, que estén algo moviéndose, que estén listos, maduros, pero falta que después pasen por los conductos en el momento del orgasmo y la eyaculación y se le agreguen los factores que los van a activar, que son los que le van a dar el alimento y el movimiento fuerte del flagelo. ¿Cómo salen de acá? Y bueno, salen por el extremo del conducto como conducto deferente, con D ahora. Van a hacer el conducto deferente, va a ir hacia arriba en el abdomen y hacia atrás del abdomen del varón, luego va a bajar, va a venir al centro, porque van a ser dos, y cuando se junten en el centro, ahí van a hacer un conducto eyaculador
y luego van a salir a la uretra en el pene. O sea, la etapa final es la uretra, que es común a la salida de la orina. Pero los conductos diferentes van a ir a una etapa de unión, digamos, y un conducto común. Acá va a estar el conducto, por ejemplo, eyaculador, otros más y demás, no importa ahora. Y acá va a empezar la serie de agregados. ¿Por qué? Porque acá estamos hablando de un conducto y adentro, ¿quiénes están impulsando o a quiénes se está moviendo? A los espermatozoides, que ahora ya están algo móviles, están avivaditos, pero no del todo, digamos. Entonces, ¿qué viene acá? El aporte de las vesículas seminales, que son glándulas exócrinas que le van a empezar a echar sus fluidos. Luego viene el aporte de la gran glándula prostática, que es atravesada al medio por el conducto, que también le va a comenzar a echar su secreción prostática. Y finalmente, dos glándulas más que van a ser las vulvouretrales, porque ya estamos más abajo, porque ya estamos, como la palabra, el nombre lo indica, ya a punto de salir a la uretra. Entonces, otras glándulas pares, que son las vulvouretrales. Con esto, unas le van a aportar la fructosa para energía, el calcio para que tengan para el movimiento, o le van a aportar alcalinidad, pH alcalino, con, bueno, conocemos nosotros lo que quita protones o da, quita pH ácido, como por ejemplo bicarbonato, etc. Zinc y otros elementos que hacen que terminen activados y muy móviles y muy moviendo el flagelo y muy avanzando hacia adelante con el movimiento espiral del flagelo. Y allí entonces sale como semen, por eso al último se termina de dar los últimos toques y recién allí, ¿qué viene? La contracción de los músculos lisos de estos conductos para provocar contracciones rítmicas, para provocar la salida de esos 2,5 mililitros o 3 del semen, que es justamente blanquecino por esa alcalinidad, por esas sales y aportes que tienen, y ese pH adecuado para su subsistencia. Bien, entonces, Estefanía y Martina. Profe, sí, yo tenía una duda porque había leído en el libro que los espermatozoides como que terminaban de adquirir el mayor movimiento dentro del conducto genital femenino ya, o sea, cuando ya estaban dentro, pero no entendí muy bien. Porque supone una cópula. Bien, o sea porque supone que el varón está llegando a su clímax, o claro, sea, al orgasmo o al máximo de la excitación sexual por la cópula. O sea, que eso sería porque eyacula dentro. Claro. Bien. Digamos, un varón que se masturba, en el momento que alcanza su clímax o máxima excitación, también tiene contracciones rítmicas, oxitocínicas, digamos, de sus músculos lisos y provoca la salida del semen. Pero ahí, si uno hace una recolección de ese semen, va a ver que los espermatozoides están súper activos, activados y con movimiento adecuado. No vamos a ver una dirección de todos. ¿Por qué? Porque arriba de un vidrio, de un portaobjeto, de una cápsula de Petri, no le hemos puesto un atractante que los guíe. Entonces se van a mover todos para todos lados. Y hay filmaciones de eso, pueden buscar ahí en YouTube, en todos lados. En cambio, en el tracto femenino van a tener quimiotactismo, van a tener sustancias del tracto femenino que los guían.
en el moco cervical y adentro del útero y en las trompas. Y ni hablar que cuando están ya cerca de las trompas tienen los quimioatractantes del óvulo mismo y de las células que lo rodean. Entonces, ahí vamos a ver que todos, término promedio, comienzan a tener la misma dirección. ¿Por qué digo término promedio? Porque justamente en eso consiste la selección que la naturaleza hace de esos espermatozoides. Mientras algunos comienzan en sus receptores de superficie o membrana captar que más tienen saturados con quimiotácticos del tracto femenino hacia una dirección, hacia allá empiezan a nadar. Digamos, orientan el motor del flagelo y van para allá. Y algunos nadan para otro lado. Esos no van a llegar, evidentemente, primero. Por lo tanto, en los millones de espermatozoides eyaculados, que además va a haber más fallidos mientras mayor edad tenga el varón, más traumas tenga en el testículo y todo lo que explicó Federico también, siempre va a haber un lote, digamos, que no está en perfecto estado de activación o que no estructuralmente no está bien, no rota en hélice bien el flagelo, que se mueve así, por ejemplo, en vaivén, pero no en avance, porque el movimiento helicoidal lo tiene que llevar hacia una dirección en concreto. Pero algunos hacen así el flagelo y no avanzan, se quedan como en el lugar. Otros tienen malformación en la pieza media, otros no tienen suficiente mitocondria, otros no les llega suficiente, no tienen suficientes enzimas activadas, eso es muy importante. Nosotros acá en fisiología hablamos siempre de que las reacciones dentro de la célula tienen que ver con enzimas. Imagínense que entra la fructosa. La fructosa la hacemos fructosa 6-fosfato y la podemos entrar a la cadena respiratoria, pero hace falta oxígeno. Si no, hay que fermentar, con lo cual va a tener 2 ATPcitos solo por fructosa, lo cual es muy pobre. Bueno, y todo eso tiene que ver con las enzimas que hay dentro de ese escaso citoplasma alrededor del núcleo y el citoplasma que está en la pieza media. Todo eso hay que tener en cuenta. Sí, ya es hora de irse. Entonces, solamente quería entonces volver a nuestro esquema, en el caso del esquema hormonal, ¿no es cierto? Para nosotros en el femenino era, arriba poníamos, bueno, supuestamente la GnRH hipotalámica, poníamos las hipofisarias y hacíamos cómo iban variando FSH y LH. Y abajo poníamos estrógenos y progesterona como ováricas. Acá nosotros tenemos GnRH siempre. FSH y LH en el varón, siempre. Y andrógenos de las de Leydig y ABP de Sertoli, siempre. Y lo único que nos va a faltar en este esquema es entender el esquema del control hormonal, que es muy simple, porque es mucho más simple, como siempre, que en el femenino. ¿Cómo es acá? En el varón vamos a tener como esquema hormonal y de control. Opa, se me está cayendo el rancho. El rancho universitario. Vamos a tener hipotálamo. Hipotálamo va a estar desde la pubertad. ¿Por qué? Porque llegaron los estímulos adecuados. Recordemos eso, ¿no? Va a liberar GnRH, la hormona liberadora de gonadotrofinas hacia la hipófisis. Hipófisis anterior, anterior. Ante la estimulación hipotalámica, libera gonadotrofinas, FSH y LH. ¿Cuándo comenzó el hipotálamo el desarrollo sexual? ¿Cuándo comenzó el hipotálamo a liberar GnRH? ¿Solo porque el pibe tiene 12 años?
No, cuando se activan también los genes, llegando a la etapa de Sí. comienzo de la etapa reproductora, digamos. Muy bien, pero ese gen que tenían las neuronas en el hipotálamo que se activó, empezó a justamente producir GNRH. Pero ¿cuándo sucedió eso? ¿Por qué? Primero hay un tiempo biológico, digamos, cronológico en el desarrollo humano, que sabemos que más o menos desde los 9 en adelante esto puede ocurrir. Pero no en todos ocurre cuando cumplen 12 años. Esto tiene que ver con que un estímulo serían genes de algún otro lugar del sistema nervioso que, como reloj biológico, no circadiano, sino reloj biológico del desarrollo, están diciendo, desde ahora en más hay una posibilidad de desarrollo y activación de estos genes. Pero también tiene que ver con otros estímulos. La cultura, la enseñanza, lo visual, lo auditivo. No es lo mismo un niño que sigue perdido en algún lugar, perdido no, que sigue en un lugar, por ejemplo, en un departamento encerrado y sigue jugando y nunca se le mostró, se vio, se habló de la sexualidad, o a un niño que está en el medio del campo y ve a todos los animales como están copulando, procreando, que tiene amistades, que se bañan juntos, que no sé, lo que miren, si le han permitido estimularse o no, si le han permitido la autoexploración de su cuerpo o no, muy importante. Todo eso hace que haya un background de estímulos en donde dispare el hipotálamo los genes para liberar GNRH y la hipófisis entonces comienza con FSH y LH por igual. Estas van a ir al testículo, pero acá el testículo lo vamos a arbitrariamente dividir en dos. En un largo, digamos. ¿Por qué? Porque en el testículo, por un lado, necesitamos hablar del túbulo seminífero. ¿Sí? Entonces, el túbulo seminífero y, por otro lado, el intersticio con las células intersticiales. En el túbulo seminífero, FSH va a hacer que el túbulo seminífero haga la espermatogénesis. ¿Sí? Y LH va a ir a estimular a las células de Sertoli que son endócrinas y que van a liberar DHT y T, o sea, andrógenos. Mientras tanto, acá lo que podemos poner es el ABP, que si bien no es una hormona, es una proteína importante en el proceso. Bien, entonces, sabemos que esta DHT o esta testosterona necesitamos que estimulen en concurso con la acción de FSH la espermatogénesis. Acá está el concurso. Necesitamos la espermatogénesis en el túbulo seminífero por FSH más los andrógenos. Ahora, como todo el tiempo hay GNRH, todo el tiempo hay FSH, todo el tiempo hay LH, todo el tiempo hay testosterona testicular, porque andrógenos de las suprarrenales también había. Esto no para. No para. El muchacho este va hasta allá, los testículos de espermatozoides y no para. Entonces, cuando el proceso empieza a ser de un nivel y una velocidad muy importantes, esto hay que frenarlo. Y acá aparecen dos mecanismos importantes de retroalimentación negativa o de freno. Una, la aparición de más andrógenos
tiene que, o sea, más testosterona libre, tiene que poder en loop corto, circuito corto, inhibir a las células gonadotropas de la hipófisis y en circuito largo al hipotálamo. Pero acá hay un problema. El testículo dice, bueno, mis células de Leydig liberaron en la sangre andrógeno, pero ya no tengo ese control. Esos andrógenos están. Necesito otra forma de control. Entonces, desde el mismo testículo, desde los túbulos, aparentemente, se libera la inhibina. Y la inhibina es una justamente retroalimentadora negativa parando la hipófisis. Igual que la inhibina femenina. En la mujer, el ovario también puede tener control sobre su propio proceso, mediando con la inhibina, frenando la propia hipófisis, un poco para frenar la estimulación. Bueno, y ahí sí, muy básico, pero se completa lo más importante, digamos, del funcionamiento masculino. Los detalles los tienen para ver en el libro, en las PPTs y en las clases grabadas si todavía tienen dudas. Y con esto, digamos, quedamos listos como para en la próxima un pantallazo del desarrollo embrionario, pantallazo con la placenta, el cordón umbilical, que son lo que más nos importa después para el labo, para el laboratorio, para que después Federico aborde el tema del laboratorio en embarazo y parto. ¿Ok? Bueno. Profe, sí. Yo tenía una pregunta, la escribí en el chat, es media larga. A ver si la veo. ¿El número de espermatogonias siempre es fijo? Sí. O sea, siempre va a haber espermatogonias dentro de los túbulos. Bueno. Germinales. O sea, igual que en el ovario, la mujer tiene unos cientos de miles de posibles ovocitos, o sea, células germinales que van a ser ovocitos. Sobran, recontra sobran para los meses lunares que la mujer va a vivir. Es más, se activan varios folículos y el que va en punta es el que inhibe al resto. En el varón pasa lo mismo. Ese futuro testículo, que en principio es un ovario, recibe entonces, ¿cuánto? El mismo número de cientos de miles de células germinales. Pero cuando se transforma en testículo y se profundizan, las células germinales hacen un cambio genético y se empiezan a transformar en espermatogonias, que a su vez algunas de ellas hacen más mitosis y más espermatogonias. O sea, las células germinales fueron un número fijo, pero las espermatogonias que derivan de ellas pueden hacer más espermatogonias y dejarlas medio embrionarias. En la base, no, en la parte de afuera del túbulo. Entonces, mientras 2 o 3 espermatogonias arrancan con la meiosis 1, otras espermatogonias se quedan como si fueran células madre de reserva. Entonces, mientras unas van haciendo espermatozoides, estas otras quedan de reserva. Cuando les toque con la FSH y demás, empiezan a hacer una mitosis, hacen más de reserva y empiezan otras a hacer espermatogénesis. Así se mantienen siempre espermatogonias en paz, como si fueran células madre de reserva, en todos los túbulos seminíferos. Pero algunas de estas arrancan, entonces, sí hay un número fijo que fueron las células germinales, igual que las que colonizaron el ovario de la mujer embrionaria. Lo que sucede es que en la mujer, esto de generar más ovogonias no va a ocurrir. En cambio, en el testículo sí se van a generar más espermatogonias. Y esto tiene que ver con que la estrategia del género masculino, o en este caso el sexo biológico masculino, es
gasto menos energía en cada célula, pero hago millones. Me aseguro que algunas lleguen a la trompa a hacer calóbulo. La estrategia del sexo femenino es, de todos estos tesoros que tengo acá guardados en el ovario, voy a ir con poquitos por mes lunar o ciclo a hacer madurar un lote, perderé unas cuantas, pero del lote elijo lo mejor. Y a esa me dedico la energía del mes, la energía del ciclo, y hay que cuidarla mucho, porque hay mucha energía puesta en esa única célula. Entonces, por eso es que la meiosis en el femenino es una ovogonia, célula madre, da 4, pero 3 las apartamos. Una fue la seleccionada para quedarse con todo el citoplasma, factores de crecimiento, moléculas señalizadoras dentro, reserva para las células luego, hasta que se puedan conectar a una placenta, tienen que vivir en la reserva interna, y todo es así. Son dos estrategias, ninguna mejor y peor, son las dos válidas para lo que les toca hacer. Insisto, esto es por la fecundación en que nosotros es interna. Si nosotros tuviéramos fecundación externa, nosotros regaríamos como las aves que dejan muchos huevos, o los sapos que dejan muchos óvulos ahí, regaríamos nuestros óvulos y los varones pasarían y regarían con su semen. No es así. Es exquisita la ocupación que ponen los genes y por lo tanto el cuerpo femenino en dar este único óvulo por ciclo, aunque hay varios que comienzan acompañándolo, y la estrategia masculina es, el tracto femenino es lo suficientemente largo, amplio, hay un útero que pasara, como para tratar de generar millones de células que estén aptas genéticamente y morfológicamente para llegar a algunas de ellas, aunque sea a la periferia del óvulo, a tiempo. Y el gasto de energía testicular es considerable también. No lo notamos tanto al ver el proceso y demás, pero bueno, es considerable porque son millones. Es un tejido que está todo el tiempo produciendo células, muy parecido a lo que ocurre en la piel o en el gran volumen del hígado. Pero también es cierto que para cuidar ese proceso, por ejemplo, el calor de la temperatura corporal no es bueno. Entonces, por eso los testículos deben salir o descender en el desarrollo embrionario. En realidad es el desarrollo fetal y postparto afuera de la cavidad abdominal para poderse sostener un grado menos de temperatura, o sea, 35,5 y no a 36,5 en grados Celsius, ¿no? Porque requieren de una temperatura un poco más baja, porque si no ocurren efectos enzimáticos que dañan al movimiento y a la formación de los espermatozoides. Y por eso también piensen ustedes que a más superficie que evapora, más se refresca. Entonces, por eso también nada es casualidad. Cada testículo con su epidídimo está acompañado de una piel mucho más floja que si estuviera acotada el testículo y el epidídimo, que el escroto es así, es amplio. ¿Por qué? Porque hay humedad que sale de los vasos, y que se evapora o transpira, digamos, desde la piel. Entonces, con una piel más amplia, que es como si nos quedara grande, ¿no? Se enfría más el testículo y el epidídimo. Sí. Bueno, Lucía creo que contesté, ¿verdad? Sí. Sí, profe, espectacular. Muy bien. Profe, tengo una duda y la dejo ahí. Bueno.
Hay una pregunta de la guía que pregunta por qué el escroto mantiene a los testículos fuera de la cavidad abdominal. Y en realidad mi duda era si esto era porque por el tema de la temperatura de los espermatozoides, que siempre tiene que ser 1 o 2 grados menos, o porque también leía que la falta del descenso de uno de los testículos hace que no se produzca testosterona. No, sí, que los testículos no pueden producir testosterona. O sea, es por Eso. ambas razones. O sea, justamente el tener a las gónadas fuera del tronco, digamos, el torso, para bajar la temperatura, tuvo que ser acompañado de un diseño de que la pared corporal los envuelva. O sea, dermis y epidermis. Esa es la razón. El escroto acompaña a los testículos y los cubre de daños, en fin, de raspones y demás, laceraciones, por fuera de la cavidad abdominal. Y de paso, es una piel amplia y si se fijan también es pigmentada, porque claro, por más que sea muy doloroso golpearse, rayarse los testículos, y los varones se cuidan de eso, digamos, como nosotras también nuestra vulva, hay dolor si se golpean o dañan o raspan, en fin. Por eso es que ante cualquier evento, el escroto tiene una lámina de tejido muscular muy delgado, pero lo tiene, y entonces cuando uno toca un testículo o lo manipula o toca algo frío, se contraen y suben, ¿no? O sea, se contrae toda la bolsa escrotal y suben. Y se puede lograr con uno de los testículos o con ambos. Pero bueno, todo eso demuestra que hay un diseño espectacular y que impide que las enzimas, sobre todo para lo lipídico, como en los andrógenos, puedan trabajar, porque con mayor temperatura esas enzimas empiezan a bajar la velocidad, hay menos andrógeno y entonces se dificulta la formación del semen normal. Y por eso un testículo que queda alojado arriba en el abdomen no es funcional. Bueno. Gracias, profe. De nada. ¿Ya estamos o algo más, Estefanía? Muy bien. Estamos bien, profe. Bueno, baja la mano, Estefanía, entonces. Ah, No sé cómo se baja. la misma mano. Se vuelve a apretar en el mismo lugar. Ahí está. Ahí está. Lo que hemos descubierto. Bueno, con la misma manito, bye, 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 chau, chau. Estudien. Ahí está probando. Chau. Chao, Marta, gracias. Chao, profe. Chao, profe. Chao, profe, hasta luego. No se Chau, dejen profe. estar. Hagan de cuenta que rinden la semana que viene todo esto. Por favor, con todo. No, por Dios.